Neuron se está preparando para una nueva jornada de elecciones. Elecciones que tradicionalmente tienen un alto grado de abstención. Más del 50% de las personas no salen a votar. La lectura más frecuente que se hace de este fenómeno es que la gente ha perdido la fe en las instituciones y por eso no se toma la molestia en cambiar algo que difícilmente ellos van a poder cambiar solo depositando un papel en una urna. Sin embargo, y según un estudio de la registraduría, las personas no salen a votar, ya que el beneficio que esperan obtener no es proporcional a los costos esperados. Por costos hemos de entender, por ejemplo, el tiempo que una persona debe invertir en informarse sobre las propuestas, el desplazamiento, el tiempo que deja de aprovechar haciendo cualquier otro tipo de actividad, y otra de las cosas son los conflictos y las polémicas con las que entran con las personas que piensan de una forma totalmente diferente a ellos. Esto se refuerza con el comportamiento histórico a la hora de votar de una persona. Si la persona no votó, lo más seguro es que no vaya a votar nunca y se vuelva un abstencionista crónico. Esto es igual para las personas que votan. Usualmente tienden a repetir ese comportamiento. Sin embargo, la alta tasa de abstención que hay en el país hace que las personas que voten realmente no tengan el poder que pueden llegar a tener y se afiancen en el poder los mismos apellidos y las mismas ideas y quizás los mismos colores disfrazados de otros colores. Sin embargo, sería interesante ver otra perspectiva que nos ayude a comprender también lo que puede haber detrás de estos comportamientos. Para esto vamos a pensar en una situación mucho más cotidiana. Nos sentimos mucho más seguros cuando hay mucha más gente o cuando hay menos gente y pasa algún tipo de emergencia. De inmediato pensamos que entre más personas hayan en la calle, muy seguramente alguna de ellas va a venir a nuestra ayuda en caso de que nos tropecemos o que alguien nos ataque. Sin embargo, en la práctica esto no sucede. Cuando vemos a alguien en condición de necesidad o cuando, por ejemplo, alguien se cae o se tropieza y hay muchas personas, lo más seguro es que nadie vaya a ayudarla. La explicación más común es que las grandes ciudades deshumanizan a las personas y las vuelven individuos completamente egoístas, quienes solamente piensan en ellos mismos. Sin embargo, los investigadores John Darley y Bill Latan tienen una perspectiva diferente al respecto. Sus investigaciones les han permitido identificar dos factores que influyen directamente en la forma como las personas se comportan ante una emergencia, cuando hay mucha gente y cuando están ellos solos. El primer factor lo han bautizado como ignorancia pluralista. Esto lo vemos por ejemplo en las clases cuando el profesor termina de dar una lección y la gente se queda callada justo cuando él dice si hay alguna pregunta de algo que él acaba de explicar. Lo más seguro es que nadie pregunte nada teniendo la oportunidad, aun cuando, en el fondo, muy seguramente la mitad del salón no entendió algo o quiere o necesita más claridad respecto a algún punto. Internamente podemos llegar a pensar que pues nadie está haciendo nada, así que quizás yo soy el único que está viendo la emergencia, por lo tanto yo debo estar mal. El segundo factor que ellos encontraron lo titularon difusión de la responsabilidad. Este sesgo nos bloquea de actuar, pues aun viendo que hay una emergencia, si hay muchas personas, menos culpable se siente cada una de ellas de las consecuencias negativas de no hacer nada. Esto, por ejemplo, lo vemos cuando estamos frente a un atraco. Muy seguramente no vamos a intervenir, pero lo mínimo que uno debería hacer es llamar a la policía. En un experimento hecho por estos investigadores, se les dio a un grupo de personas un cuestionario para que lo resolvieran en una sala. Algunas personas entraron solas a resolverlo, mientras que otras entraron en grupos de 3. Paralelo a eso y después de un tiempo, empezaron a meter humo dentro de estas salas para mirar cómo es que reaccionaban las personas.
Los resultados indicaron que cuando la persona estaba sola haciendo el test y entraba humo en la habitación, esta salía, o al menos la gran mayoría, el 75%, mientras que cuando entraban en grupos, solamente un 38% de las veces las personas dejaban la habitación cuando el humo empezaba a entrar. La diferencia es tal que incluso hubo grupos que permanecieron en la sala hasta 6 minutos mientras que el humo entraba, hasta el punto que ni siquiera podían leer los cuestionarios. Ahora bien, ¿cómo podemos unir este estudio con las elecciones? Pues en buena medida porque si tomamos en especial el segundo sesgo, la difusión de responsabilidad, nosotros estamos dejando en manos de otras personas el voto por un candidato inclusive que nos gusta. Pensemos por ejemplo en las ideas. Hace relativamente poco en Colombia hubo una consulta anticorrupción, porque sí, aquí hay que consultar hasta una cosa tan obvia, y no pasó. Y no pasó no porque la gente hubiera votado no a los puntos que se habían propuesto, sino porque la gente sencillamente no salió a votar. Desde luego, hubo muchos más factores que intervinieron, pero es interesante ver que otra de las cosas que a lo mejor no se está considerando son los sesgos que tienen las personas cuando se enfrentan a tomar decisiones y hay un grupo de gente grande. Grupos tan grandes como la gente que vive en una ciudad. Desde luego somos conscientes que hay excepciones. Aun cuando hay una muchedumbre, siempre hay algunas personas que se ofrecen a ayudar. La investigación también sirvió para identificar dos características de estas personas. En primer lugar, están menos preocupadas por la aprobación social y en segundo lugar, tienen un punto de vista menos tradicional. Estos dos factores les facilita ir contra la corriente y precisamente tener este tipo de acciones cuando la multitud simplemente ignora el problema. Los investigadores nos indican que basta con tomar una clase de primeros auxilios o incluso solo ser conscientes por medio de un video como este o una lectura sobre cómo nos comportamos en situaciones de peligro para cambiar nuestra actitud a futuro. Esto está apoyado en dos factores. Por un lado, aumentamos nuestra conciencia sobre algo y cambiamos nuestro comportamiento, y en segundo lugar, siempre vamos a querer poner a prueba el conocimiento que acabamos de adquirir. El hecho de que Neurón asista a las urnas junto con otros muchos neurones permite precisamente que un comportamiento tan tradicional en Colombia como la abstención de alguna forma no empeore. Después de todo, es solo el 50% de las personas las que está eligiendo los gobernantes de la otra mitad. Si simplemente votamos por el candidato o candidata que está punteando en las encuestas solo por tener la sensación de que ganamos, en realidad no ganamos. Ganan las ideas de alguien más. Pues si aún nuestro candidato tiene poquitos votos, si combatimos los sesgos, esos votos pueden hacer en algún punto la mayoría. Bien, espero que les haya gustado este nuevo formato. Aparte de suscribirse, compartan y ya saben que me pueden ver también en Instagram con otro tipo de material. Nos vemos entonces la semana entrante. Chao pues.